Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí súper emocionada de estar con ustedes una vez más, y hoy tenemos un tema jugoso, un verdadero festín para los amantes del drama. Prepárense porque vamos a sumergirnos a fondo en un culebrón que ha estado dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, especialmente entre los fans apasionados de las series y telenovelas. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar a fondo la reacción de Gülden Yaman a todo el revuelo que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de una tormenta perfecta de romances, rumores y especulaciones que ha mantenido a todos enganchados. Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme darles una rápida introducción. Gülden Yaman es una figura pública muy conocida en Turquía. Es una influencer, comentarista y analista del mundo del espectáculo, con una presencia activa en redes sociales. Es conocida por su lengua afilada, sus opiniones sin filtro y su capacidad para generar debate. Su opinión sobre los asuntos del corazón y las controversias del mundo del entretenimiento turco es muy seguida y a menudo polémica. Y luego tenemos a Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres un fanático de las series turcas, seguramente ya los conoces. Son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. ¿Y por qué? Bueno, principalmente por su increíble química en la serie Erkenci, una serie que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su carisma, su talento y, por supuesto, la magia que irradiaban juntos en la pantalla, los catapultaron al estrellato. La serie Erkenci fue un fenómeno global, y con él llegaron las expectativas, los rumores y las especulaciones. Los fans, enamorados de la pareja en pantalla, comenzaron a soñar con que su romance se trasladara a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos editados y teorías sobre una posible relación. El problema, por supuesto, fue que la realidad no siempre coincide con los deseos de los fans. Y el drama entre Demet y Can, enmarcado por las presiones de la fama, los desafíos de las relaciones y la mirada constante de los medios, se convirtió en un tema de conversación recurrente. Rumores de distanciamiento, declaraciones cruzadas y especulaciones sobre los motivos de su separación mantuvieron a los fanáticos y a la prensa en vilo. Así que si eres un fanático de las series turcas, si te encanta el chisme, si eres un detective aficionado de las redes sociales, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar la situación, analizar las reacciones, examinar los rumores y las pruebas, y por supuesto, ver qué es lo que Gülden Yaman, con su agudo ojo y su falta de pelos en la lengua, tiene que decir sobre todo esto. ¿Están listos para el drama, para el análisis, para la especulación, para el chisme de calidad? Yo sí. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el culebrón, permítanme recordarles algo muy importante: si son nuevos en el canal, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, al suscribirse activan la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Es una forma fantástica de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades que les traigo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a arrancar con el chisme. Prepárense para desmenuzar este drama y analizarlo a fondo. Allá vamos. Bueno, para entender la reacción de Gülden Yaman, necesitamos repasar un poco el contexto del drama. Como ya les mencioné, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci, una serie que fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, y la serie arrasó con las audiencias. La combinación de romance-comedia y el encanto de los protagonistas generó un fandom enorme que se enamoró de la pareja en pantalla y que inevitablemente soñó con que esa magia se extendiera a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a florecer. Fotos sospechosas, vídeos editados, comentarios ambiguos en redes sociales y todo tipo de especulaciones inundaron Internet. Los fans, ávidos de noticias y detalles, analizaban cada gesto, cada mirada, cada like y comentario. La idea de que Demet y Can fueran pareja en la vida real se convirtió en un anhelo generalizado. Pero como también suele suceder, la realidad es mucho más compleja. Demet y Can, siempre herméticos sobre su vida personal, nunca confirmaron ni negaron los rumores de manera explícita. Mantuvieron una postura ambigua, lo que solo alimentó aún más las especulaciones y la curiosidad.
Sin embargo, con el tiempo, sus caminos tomaron rumbos separados. Can Yaman aprovechó el éxito de Erkencicus, decidió enfocarse en proyectos internacionales, lo que lo llevó a Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Ankara. La distancia geográfica, las agendas ocupadas y, según los rumores, ciertas tensiones no resueltas, contribuyeron a que la relación entre ellos no prosperara. La situación se complicó aún más con declaraciones indirectas en redes sociales, y rumores sobre posibles roces entre ellos. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre los motivos por los que nunca se materializó una relación formal. Se hablaba de diferencias de personalidad, de incompatibilidades y de la presión de la fama. El drama entre Demet y Can, que comenzó como un cuento de hadas en la pantalla, se transformó en un culebrón en la vida real, lleno de misterio, especulaciones y, para algunos, decepción. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, se sintieron divididos. Algunos aceptaron la realidad con madurez, mientras que otros mantuvieron la esperanza de una reconciliación, alimentando aún más la maquinaria del chisme y la especulación. Y es aquí donde entra en escena Güldem Yaman. Güldem es una figura pública con una presencia significativa en el mundo del espectáculo turco. Es conocida por su agudeza, su sinceridad y a veces por sus comentarios polémicos. No se guarda nada y suele decir lo que piensa, lo que la convierte en una fuente de información y opinión muy seguida, tanto por los fans como por los medios. Güldem no se quedó callada ante el drama de Demet y Can. Como buena observadora y conocedora del mundo del espectáculo, analizó la situación, ofreciendo su perspectiva y compartiendo sus opiniones con sus seguidores. Sus comentarios, como era de esperar, generaron controversia, debate y múltiples interpretaciones. La reacción de Güldem fue analizada y comentada por muchos. En entrevistas y en sus redes sociales, Güldem expresó su punto de vista sobre la situación, ofreciendo su interpretación de los hechos y de las posibles causas de la separación. Es importante recordar que, como cualquier figura pública, Güldem tiene su propia perspectiva, influenciada por sus experiencias, su conocimiento del mundo del espectáculo y, por supuesto, su propia personalidad. Por lo tanto, es fundamental analizar sus declaraciones con cautela, considerar que se trata de su interpretación personal de los hechos y no tomarlo como una verdad absoluta. Entre las cosas que Güldem ha comentado, se ha especulado que hubo tensiones importantes entre Demet y Can. Ella, en sus vídeos y comentarios, ha señalado diferencias en la manera en que ambos actores manejaron su fama, la presión mediática y las expectativas de los fans. Güldem ha sugerido que la dinámica entre ellos se vio afectada por varios factores. Por ejemplo, ha hablado sobre las diferencias de personalidad, señalando que Demet y Can podrían tener enfoques distintos en cuanto a su vida pública y privada. También ha insinuado que la presión de la fama, las exigencias de los fans y la atención mediática constante pudieron haber afectado su relación. Además, Güldem ha hecho hincapié en la importancia de la privacidad y en el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones. Ha defendido la idea de que, aunque los actores sean figuras públicas, tienen derecho a tener una vida personal y a no estar obligados a complacer las expectativas de nadie. Güldem ha criticado a aquellos que han invadido la privacidad de los actores, que han expresado comentarios negativos o que han intentado inmiscuirse en sus vidas personales. Para Güldem, el respeto por la privacidad es fundamental, incluso en el mundo del espectáculo. Y, por supuesto, no han faltado los comentarios sobre la supuesta actitud de cada uno de los actores. Güldem, en algunas ocasiones, ha insinuado que la personalidad de ambos podría haber influido en la situación. Sin embargo, también ha sido clara al señalar que no tiene toda la información y que solo puede especular a partir de lo que ve y escucha. En cuanto a la reacción de los fans, Güldem ha mencionado la importancia de ser respetuosos con los actores. Ha criticado a aquellos que han expresado comentarios negativos o que han atacado a Demet o a Can en redes sociales. Ha pedido que se respete la privacidad de ambos y que se evite la difusión de rumores o noticias falsas. Güldem ha pedido a los fans que sean más comprensivos y que entiendan que los actores son personas reales con sentimientos. Ha instado a la comunidad de fans a ser más tolerante y a evitar la hostilidad y el acoso en las redes sociales. En resumen, la reacción de Güldem Yaman ante el drama de Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una mezcla de análisis, especulación y defensa de la privacidad. Ha ofrecido su punto de vista, pero siempre dejando claro que se trata de su interpretación personal.
Y como era de esperar, sus comentarios han generado controversia y debate en las redes sociales. Es importante tener en cuenta que Güldem no es la única que ha comentado sobre este tema. Muchos otros analistas, comentaristas y personalidades del mundo del espectáculo turco también han expresado sus opiniones sobre el asunto. La historia entre Demet y Can ha generado un debate apasionado, y cada persona tiene su propia perspectiva. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Bueno, creo que lo más importante es recordar que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Muchas veces, lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia, y la vida real de los actores puede ser muy diferente a lo que imaginamos. La ficción y la realidad son dos mundos distintos. También es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tomar nuestras propias decisiones. Los actores, aunque sean figuras públicas, son seres humanos con sentimientos y con derecho a tener una vida personal. Es fundamental respetar sus decisiones y no invadir su privacidad. Y finalmente es fundamental ser respetuosos con los demás. Evitemos los juicios, las críticas destructivas y la difusión de rumores. En lugar de eso, tratemos de entender las diferentes perspectivas y de respetar las decisiones de los demás. La historia de Demet y Can nos enseña que las relaciones son complejas, que la fama puede ser un arma de doble filo y que la presión mediática puede afectar incluso a las personas más fuertes. Nos recuerda que todos cometemos errores, que las segundas oportunidades son posibles y que la privacidad es un derecho fundamental. La historia de Demet y Can también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la influencia de las redes sociales y sobre la importancia del respeto. Nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en la vida pública y que cada persona tiene derecho a vivir su vida a su manera. Ahora me gustaría invitarlos a reflexionar sobre algunas preguntas importantes. Asterisco, ¿creen que la fama y la presión mediática influyeron en la relación de Demet y Can? Asterisco, ¿qué opinan sobre la postura de Güldem Yaman? ¿Están de acuerdo con sus análisis? Asterisco, ¿creen que los fans tienen derecho a exigir que los actores compartan su vida privada? Asterisco, ¿cómo creen que la industria del entretenimiento turca debería proteger la privacidad de sus actores? Asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Demet y Can sobre las relaciones, la fama y el respeto? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No se corten. Compartan sus ideas, sus preguntas y sus perspectivas. Este es un espacio de debate y de reflexión. Todos sus comentarios son bienvenidos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos desmenuzado el drama de Demet y Can, analizado la reacción de Güldem Yaman y explorado diferentes perspectivas. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo y que les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme en este viaje, por darle al play, por quedarse hasta el final y por ser parte de esta increíble comunidad. Realmente aprecio su tiempo, su atención y su apoyo. Ustedes son lo más importante. Ahora, no olviden dejar sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo este asunto, y si quieren que hablemos de algún otro tema en particular. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan un montón. No se pierdan mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido emocionante por venir. Espero que hayan disfrutado este análisis a fondo. Me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.